Hola amigos, vamos a resolver el ejercicio siguiente. Dice así: calcular el valor de la siguiente expresión. Entonces tengo aquí tres términos que están sumándose y todos son fracciones, y dentro del denominador hay logaritmos. Entonces lo primero que voy a hacer es que cada término en su denominador solamente ya un término, no dos. Entonces, para que pueda yo hacer eso, voy a recordar la siguiente propiedad. Y la propiedad decía así: logaritmo en base a de a es igual a la unidad. ¿Eso qué quería decir? Que yo podía hacer aparecer en vez del 1 cualquier logaritmo en cualquier base con el mismo argumento. Entonces, sabiendo esto, yo voy a empezar a desarrollar mi ejercicio. Entonces dice 1, todo esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre 1, pero en vez de 1 voy a colocar lo que decía, ¿no? Además, en este caso necesito el logaritmo en base a. Entonces voy a colocar logaritmo en base a, en vez del 1, de a. ¿Y por qué representa el 1? Más, y lo dejo tal como está esto otro de acá. Dice logaritmo en base a de b por c. Más, acá también tengo que hacer lo mismo. En vez de 1 voy a colocar, y necesito logaritmo en base b. Entonces voy a tener 1, todo esto va a estar dividido entre, en vez de 1 decíamos logaritmo en base ¿qué? En base b. ¿De qué? De b. Más, acá lo dejo tal como está esto, voy a tener logaritmo en base b de a por c. Más, acá también voy a tener 1 dividido, en vez de 1 voy a colocar logaritmo en base c de c. El logaritmo en base c de c más, y lo copio tal como estaba el otro, logaritmo en base c de a por b. Bien, ahora para sumar ambos logaritmos con la misma base, yo tengo que recordar la siguiente propiedad. Si yo tenía, ¿recuerdan esto? El logaritmo en base a, supongamos, de a por b. Si están multiplicando a por b, a ver, vamos a colocar así, va a ser igual a esto a ¿qué? Al logaritmo en base a también de a más el logaritmo en base a de b. Recuerda, ¿no? El del logaritmo de la multiplicación va a ser igual a la suma de los logaritmos con la misma base de sus argumentos. Entonces voy a aplicar esa propiedad pero de forma inversa, o sea, es decir, desde acá hacia acá. Y voy a tener, miren, si tengo dos logaritmos con la misma base, los argumentos se van a multiplicar. Bien, tendré entonces el valor de 1 dividido entre acá, se van a sumar los logaritmos, van a tener solamente el logaritmo en base a de la multiplicación de sus argumentos. Y va a ser esto a por b por c. Aquí lo mismo, voy a tener 1 dividido, y aquí voy a tener lo mismo, voy a tener logaritmo en base b de ¿qué? De la multiplicación de sus argumentos, b por a por c, más 1, acá también voy a tener lo mismo, voy a tener logaritmo en base c de la multiplicación de los argumentos, es decir, c por a por b, c por a por b. Listo, ya tengo entonces solamente un término en el denominador, y ahora voy a hacer cambio de base y voy a hacer que todos los logaritmos tengan base a. Entonces a quienes tendría que afectar es a este de acá y este de acá. Entonces recordemos la propiedad de cambio de base. Si yo tengo un logaritmo en base a de b, y yo quiero cambiar esto a base, supongamos c, hago una línea de fracción, coloco arriba el logaritmo, abajo también coloco el logaritmo, y le coloco la base a la que quiero cambiar. Supongamos que quiero cambiar a base c, y tener logaritmo en base c, logaritmo en base c.
En el numerador se coloca el argumento como tal, es decir, b, y en el denominador se coloca la base, es decir, entonces con ese cambio de base voy a empezar a aplicar en este término de acá y en este otro de acá, ¿no? Entonces voy a tener en el primero, lo dejo tal como está, voy a tener 1 dividido esto entre ¿qué? Entre el logaritmo en base a de a por b por c, más, acá voy a aplicar el cambio de base, voy a tener que 1, y les decía, colocamos primero una línea de fracción, coloco logaritmo arriba y logaritmo abajo. En el numerador coloco a la base la que quiero cambiar, en este caso quiero cambiar a todos a base a, voy a tener logaritmo base a, logaritmo base a. En el numerador voy a colocar el argumento, es decir, todo esto que está acá, b por a por c, que lo puedo colocar en orden más bonito, va a ser a por b por c, listo. En el denominador voy a tener logaritmo base a de ahora la base, b. Ahora en el otro término voy a tener 1 dividido todo esto y hago el cambio de base. Coloco la línea de fracción, voy a tener logaritmo arriba, logaritmo abajo, y quiero cambiar a base a, coloco base a, base a. En el numerador coloco el argumento c por a por b, que lo voy a acomodar para que sea más bonito también, a por b por c. Todo esto va a estar dividido entre el logaritmo en base a de la base ahora. Sí. Bien. Ahora voy a hacer extremos y medios, ¿no? Acá se supone que hay un 1. Puedo multiplicar medios y extremos. Acá también. Aquí hay un 1. Voy a multiplicar medios con extremos. Por lo tanto, me va a quedar ¿qué? Me va a quedar 1 sobre, acá va a quedar logaritmo en base a de a por b por c, más, acá va a quedar 1 por todo esto, va a ser todo eso, ¿no? Es decir, va a ser en el numerador logaritmo en base a de qué, de b, todo esto va a estar dividido entre qué, entre 1 por todo esto, es decir, logaritmo en base qué, a de qué, de a por b por c, listo, más, acá lo mismo, 1 por todo esto va a ser eso, es decir, logaritmo en base a de c, todo esto va a estar dividido entre 1 por todo esto, ¿no? Es decir, logaritmo en base a de a por b por c. Listo. Fíjense que todos tienen la misma base, perdón, el mismo denominador. Entonces son fracciones homogéneas. Voy a sumar simplemente los numeradores. El denominador va a ser el mismo. Entonces voy a sumar los numeradores, va a ser 1 más logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Todo esto de acá va a estar dividido entre ¿qué? Entre lo mismo, entre el logaritmo en base a de a por b por c. Listo. Bien, entonces fíjense que acá este término tiene base a, este también tiene base a. Ya esto lo voy a convertir como yo quiero, con base a. Es decir, voy a tener acá y esto va a ser igual a, en vez de 1 voy a colocar logaritmo en base ¿qué? A de a, exacto. Y voy a tener acá logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Todo esto va a estar dividido entre logaritmo en base a de a por b por c. Listo. Fijaos que en el numerador voy a tener todos los logaritmos con la misma base y voy a aplicar esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Y voy a colocar entonces logaritmo arriba, va a estar logaritmo en base a de la multiplicación de los argumentos, es decir, de a por b por c. Vamos a hacer esto, a por b por c. Todo esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre esto de acá, entre el logaritmo en base a de también a por b por c. Fíjense que esto, entre esto va a ser igual a 1.
Y esa es la respuesta. 1. ¿Sí? No se olviden darle un me gusta y compartir. Gracias. Chao.